A veces los lazos de familia trascienden en imágenes mentales que se reflejan más allá de las vidas. Algunos niños muestran evidencia de esos contactos con sus seres queridos anteriores y los exteriorizan como recuerdos vividos que los impulsan a buscar sus raíces amorosas de vidas anteriores sin dejar de amar las actuales. Este es el relato real de Willa, la niña que hablaba con su mamá de otra vida antes de morir y sus amigos de otra vida en un viaje de infortunio. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Esta historia sucedió en la ciudad de Indiana, una pequeña ciudad del sureste de Pensilvania, donde vivían en una bella y antigua casa Bill, Lauren y su hija Willa. Indiana es una ciudad carbonífera que hace parte de los famosos Montes Apalaches norteamericanos. La ciudad tiene una gran universidad y es por ello que su población es un poco mayor que la de otras ciudades más pequeñas que la rodean. Cuando Willa nació, su madre se encontraba absolutamente extasiada. Ella fue la primera hija y se quedó como la única de la pequeña y singular familia. Acababan de mudarse de Rochester, New York, y su padre inmediatamente aceptó una posición en la Universidad de Indiana. La verdad era que nada inusual sucedió nunca con la pequeña Willa hasta que estuvo entre los 2 y 3 años. Un domingo en la tarde, como era frecuente, su madre la llevó a jugar con otros niños al parque cercano a su casa. En el lugar había muchos otros niños jugando y mucha gente alrededor. Era un día perfecto de final de primavera. Lauren estaba sentada cerca a su hija, observándola jugar, y notaba que Willa se encontraba de pie estática, mirando fijamente a un árbol de gran tamaño, con una gran rama frondosa, donde alguien podría estar cómodamente sentado. La madre de la niña empezó a prestar atención a su hija detalladamente, y podía ver cómo ella estaba entusiasmadamente hablando con el árbol. El primer pensamiento de Lauren fue: ¡qué tierna! Le encanta ese árbol. Mi hija está hablando con los árboles. Luego de regreso a casa, la niña se detuvo y le dijo a su mamá si podía dibujar algo en el andén frente a la casa, diciéndole específicamente: te voy a dibujar a mi otra madre. Su madre, un poco desconcertada, le pregunta: ¿tu otra madre? Y la niña, como si nada, le responde: sí, mi otra madre, la que estaba en el parque. Lauren, preocupada, pensó inicialmente: Dios mío, de alguna manera, en algún momento, alguien intentó secuestrar a mi hija. Alguien intentó decirle que era su madre y llevársela en el parque. Ella no quería asustar a la pequeña Willa y le preguntó cuidadosamente: bueno, cuéntame de tu otra madre. La niña le respondió que su otra madre estaba en el árbol del parque. Lauren continúa la conversación preguntándole: ¿por qué estaba en el árbol? A lo que la niña le respondió: bueno, solo tenía una pierna. Fue mordida por una serpiente y desafortunadamente un mal médico trató de salvarla, pero falló y terminó cortándole la pierna, aunque muy pronto ella murió de todos modos. Luego agregó: ella me dijo: bájame de este árbol, ayúdame a bajar. Willa cayó un segundo y continuó: yo le dije: ¿no ves que ahora soy pequeña? No puedo ayudarte a bajar. De nuevo la niña se detuvo en su relato y le contó a Lauren que a esta mujer que decía ser su otra madre le dijo: tengo que irme ahora, ya tengo una madre. Y fue allí cuando se alejó del árbol y regresó con su madre Lauren. Cuando Lauren se da cuenta de que Willa estaba hablando en realidad de otra madre que había tenido, quedó en shock. No tenía la más remota idea de lo que estaba pasando y no sabía qué pensar o con quién hablar al respecto. La niña nunca mencionó nada sobre su otra madre a su padre Bill. Ella solo hablaba de eso con Lauren, como de manera privada. Tal vez porque Willa intuía que su padre era escéptico a todos estos temas de reencarnación. Tal vez pensaba que su reacción sería diferente a la de su mamá. Lauren, la mamá de la niña, estaba segura de que su hija había visto algo real.
Lo decía porque lo notaba en la expresión de su rostro y su mirada. Le frustraba no solamente no poder escuchar lo que su hija estaba oyendo, sino también no poder ayudarla, y eso la lastimaba bastante. Debido a ello, llegó a cuestionar todo lo que sucedía. Pasaron varios meses y la niña continuaba insistiendo que se comunicaba con su otra mamá. Cuando Willa tenía 4 años, un día iba con su mamá para llevarla a la escuela. La niña estaba sentada en el asiento trasero del carro. Miraba distraída por la ventana del auto y de repente se gira para mirar a su mamá. Ambas se ven por el espejo retrovisor. Lauren queda impactada al ver a su hija. Lucía diferente. Seguía siendo su hija, pero su rostro parecía mucho mayor. Es entonces que Willa le dice de la nada: Madre, debes recuperar los dones que te han dado. Lo más impactante para Lauren es que la niña normalmente no le llama madre. Ella siempre se refería a sus padres como mamá y papá, pero la palabra madre o padre nunca salía de su boca, excepto en estos casos en los que parecía ser alguien totalmente diferente. Entonces Lauren le responde: ¿Qué significa eso? ¿Qué dices, hija? Willa la mira nuevamente y le dice: ¿Qué? Como si su frase hubiera salido de la nada. La niña no tenía ni idea de lo que acababa de decir. Ella no parecía recordarlo de ninguna manera. La preocupación de Lauren se empezó a incrementar debido a todos los cambios. Ella no los llamaba cambios físicos, pero no entendía cómo su hija podía tener la misma cara de una niña de 4 años. Al mismo tiempo, había algo diferente en su personalidad y en la forma en la que hablaba. Sobre todo la seriedad y tono de voz con que lo decía. Las palabras que escogía y sus gestos corporales no dejaban tranquila a Lauren. Para ella, pareciera que Willa le estuviese enviando un mensaje, pero no sabía interpretarlo. Pasaron varios años y no sucedió nada inusual. Un día, Willa estaba con sus padres y les confesó que estaba viendo cosas. Se escuchaba en las noches a Willa hablar sola. Decía cosas como «deténganse». En la mañana, le decía a sus padres que eran dos niñas, que las veía frente a ella, jugando y molestándola. A pesar de que los padres no creían en fantasmas, ese testimonio de su hija ya mayor era muy aterrador. Y regresó la pesadilla de la infancia sin saber qué podían hacer para ayudarla. Willa se veía muy perturbada por sus visiones y regresaron los recuerdos a su memoria. Willa pasaba por dificultades, no podía bloquear las visiones, los recuerdos, perdió el sueño, estaba nerviosa y se asustaba fácilmente, se petrificaba. Los padres no podían hacer nada, pues era hablar de algo que no veían. No tenían con quién compartirlo y Willa se sentía diferente a todos los otros niños. Es más, decía que sentía que sus padres eran muy jóvenes para ella y que veía el mundo de una manera diferente a ellos. Realmente se sentía muy sola, rara, que no encajaba en su familia realmente. A los 9 años, Willa le preguntó a su padre sobre los niños que eran enviados al oeste. Bill le preguntó: «Oh, ¿esto es algo que estás estudiando en la escuela?». Y ella dijo simplemente que no. Mostraba un gran interés sobre los huérfanos y sobre lo que ella llamaba los huérfanos en los vagones. Hablaba de los niños que eran enviados a otros lugares. Preguntaba incesantemente a sus padres. Bill estaba perdido. No tenía ni idea de lo que su hija hablaba. Repentinamente, Willa pareció encontrar respuestas a sus preguntas en la escuela. Llegó a casa y estaba muy emocionada diciendo: «No estoy loca, no estoy loca. El tren de los huérfanos, el tren de los huérfanos». En realidad es que existía un tren de huérfanos y Willa ya estaba entendiendo todo. De repente se dio cuenta de que algunas de las cosas que había empezado a vislumbrar tenían una base en la realidad. No era un sueño, no era una locura. De hecho, ella dijo: «Creo que yo estaba en ese tren».
Parecía estar desarrollando cada vez más un recuerdo de algo que no estaba segura de que existiera. Un día, en clase de historia en la escuela, le enseñaron a Willa que habían enviado niños de costa a costa para ser adoptados. Más allá de eso, realmente no tenía mucha más información al respecto. El tren de huérfanos se estableció a mediados de 1800. Este fue un movimiento deliberado para sacar a los huérfanos de las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos y enviarlos al medio oeste, donde podrían ser adoptados, o al menos acogidos por buenas familias. Algunos de los niños tenían vidas maravillosas. Había otros niños que trabajaban, especialmente como esclavos. Nadie pensó en esto como una vida pasada hasta que la misma Willa comenzó a decir eso. Ya nadie pensaba que se estuviera inventando una historia. No había razón para que no se le creyera. Ya eran demasiadas coincidencias e incluso ya había hecho algunas descripciones de sí misma. Un vestido de flores, pero no con el estampado demasiado grande ni demasiado pequeño. Era joven. Recuerda haber mirado al hombre y a la mujer que cree que la adoptaron. Recordaba algo sobre la estación del tren y cómo era. Tenía recuerdos de un niño rubio que también fue adoptado al mismo tiempo que ella, pero fue llevado en una carreta. Se había convertido en su mejor amigo, casi como un hermano para ella en ese viaje. Y cree que esa es la razón por la que no dejaba de pensar en el vagón de huérfanos. Recordó que habían colinas bajas. Para Willa, aprender sobre el tren de huérfanos en la escuela fue un punto de inflexión en su proceso. Todos empezaron a investigar y descubrieron que en realidad hay un museo del tren de los huérfanos y está en Concordia, Kansas, donde han intentado reunir tantos registros como sea posible sobre los niños que fueron transportados en el tren de los huérfanos. Acordaron llevar a Willa para ver si podía encontrar algo más concreto sobre esa vida pasada suya. Willa tenía ya 18 años cuando fue al museo. Estaba muy interesada. Recordaba la casa a la que la llevaron y esperaba que pudiera ver una foto de eso y tal vez incluso una foto del niño que pudiera reconocer. Sentía que tenía una rara oportunidad de ir y ver una parte tangible de su pasado y tal vez encontrar algo realmente significativo. Willa recuerda bajar del tren con su amigo de viaje y ver que se lo llevaba a otra familia. Recuerda también a su nueva familia e incluso su nombre. Su nombre era Ana. Willa ve el lugar casi exactamente como lo recordaba al haber bajado del tren. Era muy interesante. Se enfocó en aprender todo lo que pudo sobre su vida pasada, pues consideraba que aún era parte de ella. También recuerda que muchos de los niños ya habían sido adoptados en el tren. Así que ella habría estado en uno de los últimos estados, Kansas o Nebraska. Tendría entre 8 a 10 años como máximo. En el museo le fue mostrada una lista de todas las niñas llamadas Ana que habían en los archivos. Encontró a una niña llamada Anna Red. Todo lo que sabían era que fue colocada en Kansas. Creía estar mucho más cerca de encontrarse si ella era esta Ana. Al verlo todo, al ver las maletas, los vestidos, los cuadros, los trenes, llegaron todos los recuerdos a su mente. Ahora Willa tiene lugares reales donde empezar a buscar, el orfanato, el área y un nombre. Con eso, ella considera tener lo suficiente para poder salir y encontrar a Ana. Al contrario de lo que mucha gente diría, no cree que se pueda probar que haya o no continuación de la vida, pero dice que solo pensar que la familia puede continuar incluso después de la muerte te hace sentir bien. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Si no te quieres perder ninguna de nuestras historias, suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.